Unidad 3. Calidad microbiana de los alimentos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los hongos, que sabemos que se dividen en mohos y levaduras, que también son utilizados como microorganismos indicadores de calidad. Características generales de los hongos. Son microorganismos de estructura celular eucariota que poseen núcleo bien definido. Estos se clasifican en mohos, que son los hongos filamentosos visibles al ojo humano, y son organismos pluricelulares. Pero también tenemos a lo que son las levaduras, que son organismos unicelulares, por lo cual se diferencian de lo que son los mohos. Estos los conocemos como hongos o setas. Los mohos, que son los que crecen sobre las superficies de los alimentos, su parte principal de su crecimiento suele tener un aspecto color blanco y lo demás en diferentes colores. En esta fotografía podemos observarlo en placa y también al microscopio. Son hongos filamentosos multicelulares cuyo crecimiento en la superficie se reconoce fácilmente por su aspecto aterciopelado o algodonoso. Los aspectos fisiológicos de los hongos. Recordemos que hablamos de mohos y levaduras. Estos requieren un agua disponible en el alimento menor de 80, por lo tanto no requieren de tanta humedad y también se les considera organismos xerófilos porque crecen en condiciones de baja humedad. También su temperatura de crecimiento es muy amplia, ya que son organismos mesofílicos que pueden crecer y desarrollarse entre 25 y 37 grados centígrados, pero hay microorganismos también entre los mohos y las levaduras que los podemos llamar psicrófilos, que quiere decir que pueden crecer a temperaturas de refrigeración y hasta algunos en temperaturas de congelación pueden sobrevivir. Estos organismos también presentan ciertas características de acuerdo a la dependencia del oxígeno. Pueden ser aerobios o anaerobios facultativos algunos, que con o sin presencia de oxígeno, estos pueden desarrollarse. Su pH es muy amplio, de 2 a 8.5, y son capaces de utilizar diferentes sustratos para su crecimiento. También se les considera organismos saprófitos, que quiere decir que se alimentan de materia muerta. Por lo tanto, sus necesidades nutricionales no son tan exigentes. Los mohos y las levaduras van a afectar a los alimentos. Se puede encontrar como agentes contaminantes provocando el deterioro físico-químico y además generando un mal olor. La alteración del sabor y color de las características organolépticas sobre la superficie de los productos contaminados es muy evidente. ¿Qué indica la presencia de mohos y levaduras en los alimentos? Como grupo indicador son muy útiles para evidenciar grado general de contaminación en los alimentos con estas características o cuando algunos mesófilos aerobios no son útiles como en alimentos fermentados. También son indicadores del riesgo de desarrollo de hongos toxigénicos en alimentos como frutos secos, especias, cereales y de otros granos, así como de sus derivados. También nos indican la exposición de alimentos a fuentes de contaminación como tierra y suciedad. Representan el deterioro visual del alimento sobre la superficie. Son indicativos cuando un alimento ya está viejo y le falta frescura. Sus cifras elevadas en el alimento fresco es un significado de contaminación ambiental, mayor significado en alimentos procesados. Recordemos algunas de las características más importantes de los mohos. Recordemos que son organismos macroscópicos, que son visibles al ojo humano. También se les considera saprófitos porque se alimentan de materia orgánica muerta. Son el número 1 alteradores en los alimentos. Estos se reproducen mediante esporas que pueden viajar en el aire y en el polvo y a través de la tierra. Se consideran microorganismos cromógenos porque pueden o generan cierta pigmentación en su crecimiento. Son organismos pluricelulares y son formadores de micotoxinas, que son sustancias tóxicas para muchos de los organismos a su alrededor.
Estos tienen un aspecto terciopelado y algodonoso, lo que les hace muy característicos y son número 1 en alteradores de los alimentos. Mohos alterantes de los alimentos de importancia industrial. Tenemos al primer género que es mucor. Interviene en la alteración de algunos alimentos como carnes refrigeradas y el pan común. Su especie abundante es Mucor racemosus. La especie de Mucor roxy se utiliza en procesos denominados amilos, que quiere decir en la sacarificación del algodón, siendo especie de este género las que contribuyen a madurar algunos quesos como los gamelos y se utilizan para la fabricación de ciertos alimentos orientales. También tenemos a lo que es Triticum roseae. Este moho es de color rosa y generalmente crece en los melocotones y a veces en las harinas y lo que son manzanas. También tenemos a Rhizopus, donde Rhizopus es el moho del pan, conocido también como el moho de la fruta, carne de cordero y vacuna. Su género más común es Rhizopus stolonifer, que es alterador de muchos alimentos como bayas, frutas, hortalizas y generalmente lo que es el pan. Otros de los mohos de importancia a nivel alimentaria es Tanidium, que es muy característico en la carne de vacuno. También tenemos a Consartorcha. Este es característico por crecer en el zumo de las frutas enlatadas y embotelladas, que habla de malas prácticas higiénicas en su elaboración. Pero también tenemos a lo que es el género Fusarium, que este es un moho contaminante de cereales, semillas y oleaginosas, también de legumbres, maíz, trigos y subproductos. También tenemos el género Bichotlamis, que este es muy conocido en el zumo de las frutas, enlatado y embotellado. Erutium, que es un agente alterante de la enfermedad de la uva. Y Aspergillus niger. Aspergillus es un género muy abundante. Es un deteriorador de alimentos más común y son de utilidad para preparar cierto tipo de alimentos. Algunos de sus géneros son Aspergillus laicus y Aspergillus repens, que es la especie más importante. Crece bien a concentraciones elevadas de azúcar, por lo tanto, en alimentos de escasa sal y humedad no crece. Se caracteriza por un tinte verde que varía a amarillo o a rojo. Aspergillus niger, que es la especie principal de estas, el color negro, parduzco o morado varía de color a gris a negruzco. Aspergillus es un moho muy abundante, deteriorador de alimentos muy común y son de utilidad para preparar cierto tipo de alimentos. Aspergillus glaucus y Aspergillus repens son las especies más importantes. Estas crecen bien a elevadas concentraciones de azúcar, por lo tanto en alimentos de escasa sal y humedad. Se caracterizan por un tinte verde que varía en amarillo a rojo. Aspergillus niger es la especie principal, de color negro, parduzco a morado y varía de un color gris a negruzco. En determinadas cepas se utilizan en la fabricación industrial de los ácidos cítricos y glucónico y diversos preparados de enzimas. Aspergillus flavus oryzae tiene una importancia en la fabricación de alimentos orientales, producción de enzimas, alteradores de alimentos y varía de verde a amarillo. Penicillium es otro género de moho de frecuencia e incidencia y de importancia en los alimentos. Penicillium expansum, un moho cuyas esporas tienen un color verde azulado, produce la podedumbre blanda de las frutas. Otras especies importantes son Penicillium digitatum, con conidios de color verde oliva o verdes amarillentos. Producen la podedumbre blanda de las frutas cítricas, Penicillium italicum, al que se conoce con la denominación de hongo azul de contacto, provisto de conidios entre verdes azulados, con también la podedumbre de las frutas cítricas. Penicillium camemberti, con conidios grisáceos que se utilizan en la maduración del queso camembert, y Penicillium roquefort, provisto de conidios de color verde con tinte azulado que ayudan a la maduración de los quesos azules, como por ejemplo la del queso Roquefort.
Unas pocas especies producen ascas cuyas esporas se hallan en el interior del cleistocidio, mientras que otras producen esclerosios y por esta razón han originado alteraciones en alimentos ácidos enlatados. Además, es un contaminante muy común en los alimentos. Algunos contribuyen a la maduración de los quesos, como ya los mencionamos. Su temperatura de crecimiento es de 5 a 37 grados centígrados con un óptimo de 25 grados centígrados y son generadores de micotoxinas. Foma. Tenemos a los géneros Fomabetae, es la podredumbre del corazón y plaga en la remolacha. También Foma batata es la podredumbre seca de la patata y de otras especies como yuca, café, pimiento y girasol. Cladosporum. La especie principal es Cladosporum herbarium. Estos mohos de color oscuro producen un color moteado negro de algunos alimentos en las paredes. Las colonias de Cladosporum herbarium tienen crecimiento limitado y son tupidas, aterciopeladas y de color verde oliva a grisáceo. Tienen un llamativo color opalescente que varía desde negro azulado hasta negro verdoso. Este crece en carnes congeladas y quesos durante su maduración, así como también en fruta almacenada y vegetales. Cladosporum cladosporoides altera la mantequilla, margarina, la podredumbre de las frutas con hueso y de las uvas. Las levaduras. Recordemos que son hongos microscópicos unicelulares y que se reproducen por medio del proceso de gemación, que es un proceso asexual. Estas llevan a cabo diferentes tipos de fermentaciones con producción de alcohol y algunos en CO2. Estos utilizan el sustrato que es el azúcar, generando bebidas fermentadas como el vino o la cerveza. Levaduras de importancia industrial que son alterantes en los alimentos. Y en el primero tenemos a Saccharomyces, que es un activo en la producción de pan y bebidas alcohólicas. Es anaerobio, sobresaliente en la capacidad de la fermentación que se ocasiona con el deterioro en alimentos que tienen como base los azúcares o carbohidratos. Este se le conoce como un deteriorador de jugo de frutas. Saccharomyces bailey. Este es un organismo osmófilo, que quiere decir que aguanta grandes concentraciones de azúcares o de otras sustancias. Es deteriorador frecuente de mieles, salsas de tomate, mayonesas, zumo de fruta y de algunos jarabes, y este se le considera un gran peligro para el vino. Devarimices es una levadura esférica con carácter halotolerante. Forma densa película de salmueras y mucosidades en productos cárnicos, típica de productos lácteos como el yogur. Es cicrótrofo porque sobrevive a temperaturas de refrigeración y es común en diferentes tipos de quesos. Es deteriorador del jugo de naranja, mazapán y de algunos higos enlatados. Cliberomyces. Esta es una levadura que lleva a cabo un proceso fermentativo de interés como deteriorador de productos lácteos, ya que ésta lleva a cabo una alteración en los quesos. Cliberomyces marxianus, antes conocida como Saccharomyces fragilis o Cliberomyces fragilis, es aislada de la fruta, el queso, yogur y algunas leches fermentadas. Se utiliza en el proceso del lactosuero, donde rompe la lactosa de la leche fermentando sus azúcares eficientemente. Esta llega a la producción de alcohol y se utiliza en cosméticas y como combustible alternativo. También tenemos a lo que es la cándida, que participa en la fermentación como lo que es el kefir. Algunas especies lipolíticas como Candida krusei deteriora granos de la cocoa. Se aísla en el jugo de naranja concentrado, mango, lácteos y otros productos fermentados. Moderadamente es termorresistente, que quiere decir que sobrevive a temperaturas por arriba de los 56 grados centígrados por 30 minutos, pero no a los 65 grados por 2 minutos. Otras levaduras de importancia industrial es Jaceniospora, encontrado en higos de tomate, cítricos, fresas y crecen en el zumo de las frutas. Pichia, que causa el deterioro de mayonesa, aderezos, salsas de tomate y algunos platillos delicatessen. También tenemos a Rhodotura,
que causa reblandecimiento de aceitunas que forman pigmentos rojo o rosada, por lo tanto es cromógeno. Glutilis, rápido crecimiento en refrigeración y causa deterioro en yogur, crema, mantequilla, pescado y quesos. Como resumen, vamos a que nos quede claro que en un alimento se pueden manifestar de dos maneras los mohos y las levaduras: por la producción de toxinas en forma de micotoxinas o por la aparición de ciertas alteraciones en sus características organolépticas. Ambos son indicadores de materia prima contaminada, de malas prácticas higiénicas, de contaminación ambiental, almacenamiento inapropiado y malas condiciones de envasado.